Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a explicar el trabajo colaborativo 2. Teniendo en cuenta la solicitud de la guía, vemos que nos solicitan calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada por el método de los nodos y clasificarlas como tracción T, de comprensión en C o de fuerza nula, haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolviendo detalladamente. De igual manera también nos piden en el punto 2 tomar un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos y calcular la fuerza interna en una barra seleccionada utilizando el método de secciones. Entonces vamos a proceder teniendo en cuenta que tomamos la estructura tipo Pratt, que ya fue asignada y escogida por el grupo. Lo primero que vamos a calcular son las reacciones por el método de los nodos, el cual se puede sumar o se puede hallar tomando en cuenta todas las cargas y dividiéndolo entre 2. En este caso pues no vamos a desarrollarlo de esa manera, sino más detalladamente. Tomamos en cuenta la sumatoria de las fuerzas para poder hallar las reacciones. En este caso tomamos en cuenta la sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. En este caso, al hacer la equivalencia, tenemos que AY más GY es igual a 3.61. Este valor lo sumamos por 5 por 7.22 más 3.61. En este caso, al hacer la sumatoria de AY más GY, tenemos que nuestro resultado será 43.32 kN. Teniendo en cuenta esto, tenemos que la sumatoria de las fuerzas, hacemos el debido cálculo, igualándolo a 0, y despejamos GY, el cual nos da como resultado 21.66 kN. Reemplazamos este valor para hallar AY más GY es igual a 43.32, que ya lo habíamos hallado en este caso acá. Este mismo valor vamos a hallar AY, tenemos 43.32 kN menos GY, nos da como resultado 21.66 kN. De acuerdo al cálculo que ya hicimos de las reacciones, venimos nuevamente a analizar la estructura. Lo primero que debemos hacer pues es hallar los ángulos de todas las barras que representan la inclinación con respecto al eje horizontal. Entonces tomamos las barras que ya hemos definido en la parte superior. Tomamos que las barras AB, BC, CD, DE, EF, FG, BK, FI tienen un ángulo similar de 25 grados, con una altura de 0,93 y una base de 2, mientras que las barras CJ, EJ tienen un ángulo de 42.92, una altura de 1.86 y una base de 2 igualmente. Ahora llevamos estos valores que ya hallamos en el anterior trabajo colaborativo de las fuerzas. En este vemos las cerchas con el valor de cada una de las fuerzas que se aplican en este. Si analizamos esta estructura, tenemos que es una estructura simétrica, por lo tanto podemos deducir que la sumatoria de las fuerzas aplicadas en los nodos está dividida en 2 apoyos. Nos debería dar las fuerzas necesarias en cada uno de los apoyos. Teniendo en cuenta esto, pues ya lo había mencionado anteriormente, todas las cargas, al sumar todas las cargas, pues tenemos que estas, si son divididas entre 2, pues nos dan el valor de los esfuerzos que ya habíamos hallado anteriormente.
Ahora vamos a hacer el cálculo de las fuerzas por el método de los nodos. Pues para iniciar este desarrollo del ejercicio tenemos en cuenta un principio tomado de la ingeniería que dice: si tres miembros forman un nodo de armadura en el cual dos de los miembros son colineales, el tercer miembro es un miembro de fuerza cero siempre que ningún exterior o reacción de soporte esté aplicado al nudo. Teniendo en cuenta esto, pues tomamos los momentos que tenemos o que comenzamos inicialmente por escoger, que es hallar los nodos en donde solo tenemos dos incógnitas y al empezar a desarrollar según las fuerzas que interactúen en el mismo. Si la fuerza nos da negativo, tenemos un esfuerzo a comprensión, y si nos da positivo es un esfuerzo a tensión. De la misma manera tenemos que cuando se tiene un momento determinado en un punto, este se puede definir también en el sentido de las manecillas del reloj, pues este será un momento negativo. Por el contrario, si el movimiento se genera antihorario, será positivo. De acuerdo a esto también, y fijándonos en la clasificación de los esfuerzos, tenemos de que si se maneja la fuerza en un mismo punto, podemos definir y que este es igual a 0, podemos definir que es un punto de amarre. Comenzamos a definir los nodos y comenzamos por el nodo A. De acuerdo, y lo fijamos de acuerdo al diagrama de cuerpo libre. En este se puede decir que se hallan las fuerzas en A y B y las fuerzas AL de acuerdo a la gráfica que teníamos inicialmente. Comenzamos por el nudo. Entonces iniciamos identificando las fuerzas que actúan en X. De acuerdo a esto decimos que la fuerza de AB es igual a la fuerza de AB por el coseno de 25, que es el que está definido en el diagrama del nodo A. Esta fuerza AB es igual a 0.9063, que sería la fuerza AB. Luego, pues hacemos el mismo procedimiento en la fuerza Y, el mismo procedimiento que hallamos anteriormente sobre el eje Y. En este procedimiento encontramos que la fuerza ABY es igual a la fuerza AB por el seno de 25, que es igual a la fuerza de AB, tomando como resultado 0.4226. Planteamos la ecuación del equilibrio, la sumatoria de fuerzas, que es igual a 0. Tomamos los valores hallados anteriormente y los igualamos a 0. Teniendo en cuenta esto y tomando como referencia que nuestro resultado es igual a menos 19.91 kN, podemos decir que este valor está dado por una compresión, porque nos dio negativo. De igual manera, si lo reemplazamos, tomamos que es como resultado la fuerza de AL nos da una tensión, porque nos dio positivo. De igual manera, este mismo procedimiento es aplicado a todos los nodos, los cuales se calcularon de acuerdo a los nodos que había que hallar. De igual manera fueron consolidados en una tabla que nos están solicitando. Dicha tabla consolida todos los nodos con sus partes gemelas, así mismo como su simetría. En este se calculan las fuerzas y se define si es tensión, compresión o de hecho, en este caso por ejemplo BL y FH, que nos da 0, decimos que es un elemento de amarre. De acuerdo a esto, pues hacemos también el cálculo de fuerzas internas por el método de las secciones. De acuerdo a esto, tomamos un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos y calculamos la fuerza interna en una barra seleccionada utilizando el método de secciones. Se utiliza este resultado como criterio de verificación del valor encontrado para la misma barra por el método de los nodos. Ya teníamos definido el diagrama, el cual habíamos hallado los nodos y cada uno de los nodos nos da determinado resultado.
Para este diagrama podemos observar que tenemos fuerzas externas e internas, las cuales intervienen en las acciones del elemento. En este caso vamos a trabajar en el nodo B, y como lo solicita el ejercicio, lo haremos por medio del método de secciones. Este caso lo tendremos en cuenta los puntos BC y BK, ya que estos no incluyen en el momento B. De acuerdo a esto, estructuramos los valores que harán parte de la ecuación. Tomamos como referencia nuestra tabla y los nodos ya hallados anteriormente, para así hallar la incógnita única que tenemos, que es la hallamos despejando LK. Entonces decimos que LK es igual a 21.66 menos 3.61 por 2, este valor es dividido por 0,93. De acuerdo a esto nos da un valor de 38.82 kN y decimos que al ser positivo es una tensión. De igual manera, hallamos las conclusiones de nuestro ejercicio y decimos que con este trabajo pues logramos la aprehensión de los conocimientos relacionados con la estática, particularmente en el estudio de los cuerpos rígidos, que podemos calcular hallando las reacciones de los apoyos de una estructura, así como los esfuerzos que deben realizar los mismos. De igual manera también analizamos una estructura encontrando el momento y fuerzas inducidas que se logró a través de la aplicación de métodos gráficos y analíticos. Todo esto permite mejorar las capacidades en cuanto al conocimiento propio del entorno. Este trabajo también cuenta con la colaboración de nuestro equipo de trabajo.